El día que me diagnosticaron cáncer de estómago, su primer amor anunció su embarazo en Instagram. Harlen se apresuró a volver a casa para firmar el acuerdo de divorcio, pero él tiró al suelo mi certificado de diagnóstico sin pensarlo 2 veces. Selena, ¿no crees que este patético intento de reconquistarme es innecesario? Los papeles del divorcio que había preparado llamaron la atención de Harlen, junto con mi certificado de diagnóstico. Selena, no uses un truco tan tonto, dijo Harlen, tirando el papel al suelo con indiferencia. Te he estado usando y mis sentimientos por ti eran todos falsos. Lo sé. Respondí suavemente con un doloroso calambre en el estómago. En el momento en que testificó contra mi padre y cuando Wendy, su primer amor, me dijo que había sido mi padre quien había arruinado a su familia, ya me había dado cuenta. Lo siento, no volverá a suceder. Haz como si no lo hubieras visto, dije, guardando mi certificado de diagnóstico y entregándole el bolígrafo. ¿No es un trato justo unos cuantos millones para el señor Harlen por el divorcio? No podía defender las acciones de mi padre, pero Harlen me había engañado durante una década, debía de valer algo. Ese día visité a mi padre, que parecía completamente agotado. Me dijo, no culpes a Harlen. Es culpa mía por ser codicioso. Solo asegúrate de vivir bien con él y de visitarme a menudo. Contuve las lágrimas, obligándolas a salir de mis ojos. Dije que estaba bien. Le prometí a mi padre que viviría bien, que necesitaba centrarme en mi tratamiento y sobrevivir, con la esperanza de poder seguir con él. La risa fría de Harlen me devolvió a la realidad. ¿Unos cuantos millones? ¿Eso cubriría siquiera las deudas que dejó? Harlen abrió el acuerdo de divorcio y comenzó a leerlo con atención. ¿Quieres que me ponga en contacto con un abogado para hacer algunos cambios? Cada palabra era como un cubito de hielo que me golpeaba el corazón con frialdad. Sé que mi padre te ha hecho daño a ti y a muchos otros. No tienes por qué pagarles. Mi mano que sostenía el papel se curvó arrugando el borde, el sudor de mi palma se filtró lentamente. Este dinero compra mis 10 años de matrimonio, es suficiente. Bien. Harlen asintió con la mandíbula apretada y los ojos fríos como el hielo. Durante 10 años había desempeñado bien su papel, permitiéndome expresar mis emociones sin restricciones. Siempre consideraba cuidadosamente mis sentimientos, su mirada gentil como siempre durante la última década. Esta fue la primera vez que lo vi enojado, con las venas del dorso de sus manos hinchadas y el bolígrafo que sostenía casi quebrándose por la mitad. Harlen firmó rápidamente los papeles, con una letra apresurada y desordenada, cada trazo con fuerza, como si intentara rasgar el papel. Esta casa fue nuestro regalo de bodas de parte de mi padre, yo planeaba venderla para pagar algunas de sus deudas. Empaqué tus cosas, están en esas cajas grandes, incluido el regalo que me dio. Mientras hablaba, miré hacia abajo sin darme cuenta y vi el pequeño parche en mi dedo anular, de un color diferente al resto de mi mano donde solía estar mi anillo de bodas. Cuando Harlen me propuso matrimonio, dijo que una vez que lo usara, estaría atada a él de por vida. Entre lágrimas le respondí que una vida era demasiado corta, que también la quería para la próxima vida. Pero no habría 2 vidas ni siquiera una, solo teníamos 10 años. 10 años me parecieron fugaces, pero para Harlen, podrían haber sido una eternidad. Tú. Harlen me interrumpió. ¿Empacaste tan rápido? ¿Cómo pudiste actuar tan desorganizado antes? Una frase puede tener diferentes significados según el tono, y la de Harlen claramente tenía un dejo de sarcasmo. Yo solía ser olvidadiza y Harlen había organizado todo en la casa meticulosamente. Sonreí levemente. No había pasado mucho tiempo, habían pasado 2 meses desde que mi papá fue a prisión, señor Harlen. Durante esos 2 meses, él no había vuelto a casa, pero podía ver sus actualizaciones en el Instagram de Wendy. También sabía que era Wendy quien quería que los viera. En cuanto a por qué tenía sus mensajes, era porque ella era la secretaria de Harlen. 3 años después de que Harlen comenzara a trabajar, irrumpió en nuestras vidas. Ella fingía ser mi buena amiga, y me enviaba docenas de mensajes de texto diario sobre la vida laboral de Harlen, sin que yo sospechara nada. Sin que yo lo supiera, todo estaba destinado a que yo lo viera. Las pupilas de Harlen se contrajeron y su boca se quedó en silencio. En lo que se refiere a fingir, el señor Harlen es claramente mejor en eso.
Traté de mantener una sonrisa en mi rostro, luchando contra las lágrimas. La alta figura de Harlan se inclinó más cerca, el olor a nicotina inundó mis sentidos. Las mujeres embarazadas no deberían respirar humo de segunda mano. Piensa en la señorita Wendy, fuma menos, dije empujándolo con mi mano sobre su pecho. La última publicación de Wendy en Instagram era una foto de una prueba de embarazo. En ese momento sostenía el acuerdo de divorcio recién impreso, su calidez contrastaba con mis manos y pies helados. Pensé que me gustaría esa publicación. Harlan no esperaba mi repentino movimiento, se tambaleó hacia atrás un par de pasos antes de recuperar el equilibrio. Sus ojos brillaron de sorpresa, pero rápidamente volvieron a su frialdad habitual. No estabas vendiendo la casa. Te ofrezco un 10% por encima del valor de mercado, me la vendes y te vas. Con eso, el que me quedé en shock fui yo. No entendía por qué Harlan estaba siendo tan mezquino, tal vez tenía demasiado dinero para gastar. No necesitaba pelearme con el dinero, así que asentí. Pero antes de redactar el contrato, primero debes mudarte. Llamaré al abogado ahora mismo, redactaré el contrato de venta de inmediato y te enviaré el dinero. ¿Te mudas? Harlan de repente parecía un niño petulante enfatizando las palabras «te mudas» con dificultad. Estaba enojado, pero encontré su determinación bastante atractiva. Asentí de nuevo. Tú ocúpate, tengo una cita esta tarde. Diciendo eso comencé a recoger mis pertenencias. Sinceramente no quedaba mucho aparte de las cosas que le di a Harlan y las que él me dio a mí, ya había ordenado una vez por urgencia. En el momento en que cerré la maleta, llegó el contrato de compraventa de la casa. Al firmarlo vi mi sonrisa de alivio en el espejo y, cuando levanté la vista, me encontré con la mirada de Harlan, sorprendida por la oscuridad en su rostro. Por impulso dije, es un placer trabajar contigo. Cuando me iba, una caja grande pasó volando junto a mí en dirección al contenedor de basura del pasillo. El fuerte estruendo me sobresaltó y antes de que pudiera recuperarme, otra caja voló al contenedor. No tuve que mirar atrás para saber que Harlan estaba detrás de mí. Estaba tirando la basura, una caja contenía las cosas que me había dado y la otra, las que yo le había dado. Volviendo a la realidad, no miré atrás y entré en el ascensor. Pero curiosamente hasta que las puertas del ascensor se cerraron, no escuché el sonido de una puerta cerrándose detrás de mí. El dinero de Harlan llegó rápidamente, como si estuviera aún más ansioso que yo por terminar nuestra relación. Pero inesperadamente nos encontramos esa tarde en el departamento de obstetricia y ginecología del hospital. Una de las víctimas de hace años acababa de dar a luz y, debido a la posición del bebé, tendrían que afrontar costosas facturas médicas. Esperaba poder ayudarlas, por supuesto, también esperaba que pudieran decir una palabra o dos en nombre de mi padre. Su esposo dijo que ella se negaba a verme y, como acababa de dar a luz, estaba emocionalmente inestable y deseaba que no volviera a aparecer frente a ellos. Descorazonada, salí del departamento de obstetricia y me encontré con una pareja, Harlan y Wendy. Sus expresiones de asombro reflejaban la mía. No tenía intención de avergonzarme, así que planeé fingir que no los veía y acelerar el paso para pasar de largo. Mientras pasaba a su lado, alguien me agarró la muñeca de repente, una gran palma presionándome, cálida y ligeramente húmeda. Mi movimiento hacia adelante se detuvo y mi corazón se encogió fuertemente. Miré hacia arriba con miedo y me encontré con los ojos inyectados en sangre de Harlan. El olor a nicotina era aún más fuerte que esta mañana, lo que me hizo sentir mareado. ¿Qué tan fuerte era su adicción? No soportaba el olor a humo cuando mi padre de vez en cuando tenía ganas de fumar un cigarrillo, se escondía en el baño para fumar. Pero con Harlan durante la última década, ni siquiera había sentido el amargor de la nicotina durante nuestros besos. Realmente era capaz de contenerse, yo le había puesto las cosas muy difíciles durante estos 10 años. El dolor en mi muñeca rápidamente hizo a un lado mi autoburla interior cuando la voz de Harlan llegó a mis oídos, ¿por qué estás aquí? Miré hacia arriba y encontré su mirada, parecía estar luchando por controlar sus emociones. Pero todo lo que sentí en ese momento fue vergüenza y confusión, nuestro matrimonio se acabó. No te debo ninguna explicación sobre mi paradero. No quería mostrar mi desaliñado aspecto ante Harlan y Wendy, así que agarré con más fuerza mi bolso y me hundí las uñas en la palma de la mano. ¿Estás embarazada?
Harlan se acercó y de repente la distancia entre nosotros se redujo, el cálido aliento de la nicotina nos envolvió. Wendy abrió los ojos de par en par, sorprendida, y se mordió el labio con frustración. No pude evitar reírme suavemente, bajando la cabeza para quitarle los dedos a Harlan uno por uno. Señor Harlan, está pensando demasiado. Sus precauciones siempre han sido efectivas. Hace años pensé en tener un hijo, pero cada vez que lo mencionaba con Harlan, él decía que su empresa estaba recién comenzando y que si teníamos un bebé demasiado pronto, no tendría tiempo para estar allí. Recordé que mi padre a menudo se perdía los eventos escolares por motivos de trabajo y pensé que Harlan tenía razón. Después de unas cuantas conversaciones, me acordé de su forma de pensar, así que no lo había mencionado en años, con la esperanza de que la empresa de Harlan se pusiera en marcha pronto. Si tuviera un hijo con él, eso lo ataría de por vida. Y ese hijo sería para siempre una barrera entre él y Wendy. Esas excusas eran solo tácticas dilatorias para evitar que tuviera un hijo con él. Él y Wendy llevaban 2 meses juntos y ella ya estaba embarazada. Eso demostraba que no le preocupaba que un niño careciera de padre, simplemente no quería tener uno conmigo. En cuanto las palabras salieron de mi boca, una grieta apareció en el rostro de Harlan. Selena, no me mientas, dijo entre dientes. No tengo motivos para mentirte. El fuerte olor a nicotina me hizo estremecer un poco y retrocedí 2 pasos para ampliar la distancia entre nosotros. Wendy miró a Harlan y su rostro palideció poco a poco. Entonces, ¿qué estás en el departamento de obstetricia y ginecología? Preguntó señalando el cartel que había sobre la puerta. Me di cuenta de que todavía llevaba el reloj que le había regalado. Era un regalo de cumpleaños del año de nuestra boda, pero estaba claro que yo había puesto ese reloj en una caja, que Harlan había tirado a la basura esa mañana, así que me incliné a pensar que tal vez había visto mal. Una de las víctimas está aquí, vine a visitarla. ¿Le satisface esa respuesta, señor Harlan? No entendía por qué tenía que presionarme de esa manera, porque necesitaba que le mostrara mis cicatrices. Pero sabía que si no lo aclaraba hoy, tal vez no pudiera irme. Ni Harlan ni Wendy permitieron que existiera la posibilidad de mi embarazo. Luché contra las lágrimas que brotaban de mis ojos y forcé una sonrisa forzada en mi rostro. Esta vez no me impidieron irme. 3 días después visité a algunas familias a las que mi padre había lastimado en el pasado y volví al hospital para un seguimiento. Tu condición actual es cáncer en etapa 2 con un tratamiento agresivo, hay buenas posibilidades de recuperación, dijo el médico, un hombre de mi edad llamado Luis. Por alguna razón, su nombre me sonaba familiar, pero no podía recordar dónde lo había escuchado. Empecé a sentir calambres en el estómago otra vez y cuando me levanté, sentí que mis piernas se hundían en el algodón, débiles e inestables. Me sentí un poco mareado y cuando recuperé el sentido, él me agarró del brazo para estabilizarme. Estás muy pálido, dijo Luis. Te recomiendo que te admitan lo antes posible. Esperemos un poco más, tengo algunas cosas que terminar primero. Quería visitar a todas las familias de las víctimas, esperaba enmendar el daño que le hice a mi padre y esperar su veredicto antes de que me hospitalizaran. Selena, no seas terca. Mientras estés viva hay esperanza, dijo llamando directamente mi nombre por primera vez. Tomándome por sorpresa. Me encontré con su mirada seria, pero rápidamente aparté la mirada. Dame unos días más. Quiero esperar el veredicto de mi padre, dije, mi voz apenas era más que un susurro, minando mis fuerzas. Después de un momento, Luis respondió, está bien. Yo también estoy libre del trabajo, ¿dónde vives?, dijo antes de que pudiera responder. No es necesario. Agité la mano débilmente. Puedo regresar por mi cuenta. Con tu condición, ¿cómo puedes regresar a casa sola? Luis suspiró. Señorita Selena, no quiero que se burle de su vida. Hablaba en serio como un profesor que reprende a un alumno problemático. Asentí de mala gana. Después de mi revisión, había visto a Luis algunas veces. No había mucho que decir y viajamos en silencio. Hasta que aparcó en el garaje subterráneo de mi complejo de apartamentos y, cuando salió, los faros de un coche que estaba al otro lado de la calle me iluminaron y me cegaron durante unos segundos. Cuando pude ver de nuevo me di cuenta de que era el coche de Harlan aparcado justo delante de mí. Ya se acercaba.
Con un fuerte estruendo, Luis cayó al suelo y una mancha roja brillante apareció en su labio. Mi mente estaba hecha un lío, no podía comprender por qué Harlan estaba allí, y por qué había atacado a Luis. Rápidamente empujé a Harlan y ayudé a Luis a levantarse. ¿Qué estás haciendo? La mirada de Harlan podía matar, su rabia era palpable en sus ojos. ¿Qué estás haciendo? Señaló a Luis, y esta vez, vi claramente el reloj que llevaba en la muñeca. La correa tenía grabadas las iniciales SY, no había duda de que era la que yo le había regalado. Traer a otro hombre a casa el día de nuestro divorcio, Selena, si me engañas durante el matrimonio, creo que nuestro acuerdo de divorcio debería ser invalidado. Las palabras de Harlan destilaban furia. Luis se movió instintivamente para protegerme, pero Harlan fue más rápido y me agarró primero. Me burlé y levanté la mano para abofetearlo. El sonido agudo resonó en el garaje y el rostro de Harlan se hinchó rápidamente. Volvió la cabeza hacia atrás sorprendido, claramente sorprendido por mi bofetada. Harlan, ¿te has vuelto loco? La palma de mi mano ardía por el impacto y temblaba por la fuerza. El niño que Wendy lleva en su vientre es tuyo, ¿no? Después de todos estos años en la empresa, sabes lo que has estado haciendo a mis espaldas. Si tuviéramos que contar quién hizo trampa primero, probablemente serías tú el que se marchara con las manos vacías. Mi rostro ardía de vergüenza mientras me sentía gritar, las lágrimas caían sin control. Fue humillante especialmente delante de Luis, un extraño. Para mi sorpresa, Harlan se rió, ¿y si te dijera que Wendy y yo nunca hemos tenido intimidad? Hoy cuando fue al hospital, dijo que la prueba de embarazo de la foto no es suya. La mirada de Harlan se posó en Luis mientras se inclinaba. ¿Y tú qué? Sus palabras fueron como una bomba, rompieron con todas mis suposiciones previas y me dejaron confundida. No entendía por qué actuaba de esa manera, en un momento estaba aceptando el divorcio y tirando a la basura todo lo que contenía nuestros recuerdos, y al siguiente estaba furioso y me confrontaba por mi relación con Luis. ¿Está bien el señor Harlan? Luis habló primero, limpiándose la sangre del labio con un pañuelo. Creo que te equivocas, mi relación con la señorita Selena es puramente de médico y paciente. Me preocupa su salud y me ofrecí a llevarla a casa. También espero que el señor Harlan pueda controlar sus emociones y pensar 2 veces antes de actuar. Como ya se divorció, no hay necesidad de demorarse. Si quiere reconciliarse, no utilice un enfoque tan agresivo, agregó Luis, intercambiando una mirada conmigo. Señorita Selena, recuerde presentarse a tiempo para su hospitalización. Cuídate. Adiós. Sentí una punzada de culpa mientras asentía con la cabeza. Lamento mucho lo de hoy. Sonrió suavemente, su expresión era alegre. No te culpes. Harlan parecía perdido en sus pensamientos después de las palabras de Luis, incapaz de responder durante un largo rato. No me molesté en discutir más con él y caminé directamente hacia la entrada del ascensor. Detrás de mí escuché pasos apresurados. Selena, ¿ese informe es real? Harlan me alcanzó y cerró la puerta que acababa de abrir. Levanté la vista y me encontré con su mirada aturdida. ¿Tiene esto algo que ver contigo?, pregunté. ¿No estabas aquí solo para pillarme en el acto y echarme sin nada? Al igual que esta mañana, Harlan todavía no podía creer ese informe. Pero esta vez no había desdén, solo incredulidad. Selena, no es así, se rascó la nuca con frustración y luego, como si algo hubiera hecho clic, me agarró las manos. La razón por la que vine aquí fue porque Morton me acaba de decir que está planeando vender todas sus acciones. Y también me dijo que la inversión inicial en realidad vino de ti. Me miró con los ojos llenos de arrepentimiento e impotencia. ¿Por qué?, me preguntó. Porque en ese entonces te amaba. Cuando te preocupas por alguien, solo piensas en su felicidad. No quieres verlo aplastado por las dificultades o sumido en la tristeza. Entonces aposté todos mis ahorros y le pedí a Morton que me siguiera el juego. Conociendo el orgullo de Harlan, no tenía intención de dejarle saber nunca la verdad. Incluso cuando tuve que vender mis acciones para saldar la deuda de mi padre, nunca le pedí a Morton que le dijera la verdadera razón. No esperaba que Harlan se enterara. Le dije en ese momento, señor Harlan, no se equivoque. Intenté liberar mis manos, pero él solo las apretó más fuerte.
¿Y ahora?, preguntó, su ira transformándose en una determinación feroz. ¿Ahora? Ya no te amo. Si él nunca me amó, ¿por qué debería seguir amándolo yo? Los ojos de Harlem parpadearon, como si lo hubieran picado, y un leve brillo se acumuló en las esquinas. ¿Por qué? Su voz se suavizó. Solías amarme tanto. ¿Por qué terminarías así? Me acercó más a él y su olor a nicotina me abrumaba. Harlem, ¿no te parece ridículo? Ya tuve suficiente, le di una patada fuerte en la rodilla. Harlem se inclinó de dolor, pero siguió sujetándome. Selina, ¿podemos empezar de nuevo? Levantó la mirada y sus ojos brillaron levemente. Tuviste muchas oportunidades de decir eso, le respondí. Después del accidente de mi padre, antes de que testificaras en el tribunal, pasaron 2 meses enteros. Pasaste ese tiempo poniéndote cariñosa con Wendy, sin darme una sola explicación. ¿Crees que podemos empezar de nuevo? Solo veo a Wendy como una hermana, dijo con voz débil y poco convincente. Bueno, ella claramente no te ve como un hermano. Cada una de sus publicaciones en Instagram lo demuestra. Le respondí. No sabía nada de sus publicaciones. No me importa, Harlem. Algunas cosas no se pueden deshacer. Deberíamos terminar esto mientras ambos tengamos algo de dignidad. Selina, estos últimos 2 meses he estado pensando en cómo recuperarte. Su voz se apagó cuando sonó su teléfono y mis manos quedaron libres. Harlem sacó su teléfono y Wendy apareció en la pantalla. En un momento estaba confesando sus sentimientos y, en el siguiente, respondió a la llamada de Wendy sin dudarlo. En ese momento, no podía distinguir cuáles de sus palabras eran ciertas y cuáles eran mentiras. Wendy, estoy en medio de algo. ¿Qué? Su expresión cambió. Quédate ahí, no hagas nada precipitado. Observé cómo fruncía el ceño y se levantaba rápidamente de su asiento. Así que incluso las emociones más profundas pueden tener 2 caras. Reprimí una risa amarga, lo ignoré y entré rápidamente en el ascensor. El suave timbre finalmente me tranquilizó el corazón. Pero mi teléfono vibró con un mensaje de Harlem: iré a buscarte mañana por la mañana. Espérame. Me reí sin hacer ruido y bloqueé su número. Esa noche me registré en el hospital. En parte fue para evitar a Harlem y en parte porque Luis, después de hablarlo conmigo, pensó que sería mejor que comenzara mi internación temprano. Él evaluaría mi estado antes de aprobar cualquier salida. Pero a la mañana siguiente quien me esperaba no era Harlem, sino Wendy. Acepté ver a Wendy porque ella afirmó que Harlem le había pedido que se encargara de la transferencia de la propiedad conmigo. Pero lo que no esperaba era su primera frase: lo siento, anoche me sentía mal, así que Harlem se quedó conmigo. Estaba completamente vestida, inmaculada de pies a cabeza, con expresión de suficiencia. Pero ningún corrector podía cubrir por completo las ojeras bajo sus ojos. Tal vez esas ojeras tenían un secreto diferente. Me reprendí mentalmente por pensar demasiado. Está bien. Debería agradecerte por quitármelo de encima. Mi actitud tranquila la tomó por sorpresa. Dejó de fingir y fue directa al grano: Selena, incluso si no estuviera embarazada, Harlem todavía se preocupa por mí más que nadie. No creas que puedes recuperarlo quedándote embarazada en secreto. Y con eso arrojó una carta sobre la mesa. Hay 5 millones en esa carta. Deja ir al bebé. Si tu padre logra sobrevivir a la prisión, este dinero le permitirá vivir cómodamente. Wendy me miró con altivez, aún ajena a su propia absurdidad. Harlem tenía razón, Wendy no estaba embarazada. Pero sus palabras dejaban claro que Harlem había aprobado su comportamiento. ¿Y la contraseña? La voz de Wendy me hizo volver. Ella lo manchó, es 180.907. Ese fue el día en que Harlem voló al otro lado del mundo para salvarme. El 7 de septiembre de 2018, el día en que Harlem cambió su vuelo y acortó nuestra luna de miel. Su excusa en ese entonces fue que la empresa tenía una situación urgente que él necesitaba manejar personalmente. Tal vez fue por su actuación estelar, o tal vez yo confié demasiado en Wendy, pero nunca lo cuestioné. Recuerdo el día de mi boda, con Wendy de pie como mi dama de honor.
Yo personalmente le había puesto el ramo en las manos y le había deseado sinceramente que encontrara pronto la felicidad. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando lo aceptó y las lágrimas le corrieron por el rostro. Pensé que estaba realmente feliz por mí. Pero al mirar atrás, ver a la persona que amas obligada a casarse con otra persona, debe haber sido desgarrador. Durante nuestra luna de miel, Wendy había estado comunicándose con Harlan de manera intermitente. Cada vez que lo hacía, él se alejaba para atender sus llamadas. Estaba tan tranquila en ese momento que no lo pensé dos veces. La última llamada llegó con urgencia. Estaba a centímetros de besar a Harlan cuando el tono de llamada nos interrumpió. El nombre de Wendy apareció en la pantalla y él instintivamente dio un paso atrás para responder. La voz del otro lado era lo suficientemente fuerte como para que yo pudiera escuchar débilmente sus sollozos. Perdido en la dicha del momento, no había sospechado nada. Mi primer pensamiento fue que debía haber un problema importante en la empresa, un problema que Wendy no podía solucionar sola. Después de todo, últimamente había estado llamando con más frecuencia. Efectivamente, 30 minutos después, Harlan se me acercó con expresión de culpa. Lo siento, hay una emergencia en el trabajo, así que me voy esta noche. Iré contigo. Te prometí que te daría un mes completo aquí. ¿No crees que irme tan pronto es un poco brusco? Era la viva imagen de la sinceridad, sus ojos llenos de disculpas mientras extendía la mano para alborotarme el cabello. Tomé su mano y la sostuve. Las lunas de miel son para dos personas, ¿no? No sería divertido estar solo. Además, si regresamos por separado, papá pensará que peleamos y no hay necesidad de preocuparlo. Una leve sonrisa apareció en los labios de Harlan. Asintió, de acuerdo. Aunque había reservado de nuevo mi billete, Harlan no volvió a casa conmigo después de aterrizar. Como era muy considerado, llamó a dos coches, uno para que yo me fuera a casa y otro que, según él, iba a la oficina. Solo entonces me di cuenta de que su destino final era en realidad la casa de Wendy. Los recuerdos volvieron a mi mente. No estoy embarazada y no quiero tu dinero. Selena. Wendy lo interrumpió, levantándose mientras se apoyaba en la mesa. Sigues mintiendo, ¿no? Si no estás embarazada, ¿por qué Harlan movió sus influencias para conseguir tu informe? Las palabras de Wendy me golpearon con fuerza, provocando una sacudida en todo mi cuerpo. ¿Qué? Selena, ¿sabes lo que más odio? Es tu acto de despiste. En el fondo, eres tan calculadora como yo, ¿no? La expresión de Wendy se ensombreció. Hola, señor Harlan. Me enteré de que donó $3.600.000 a la Fundación contra el Cáncer. ¿Es cierto? Sí, porque hace poco le diagnosticaron cáncer a mi esposa. Espero acumular algo de buen karma para ella y deseo que todos los pacientes puedan ser proactivos en su tratamiento y no darse por vencidos. De repente una voz familiar salió del televisor del restaurante y tanto Wendy como yo nos giramos para mirar. Era Harlan, sonriendo a la cámara. Ya sea intencionalmente o no, estaba haciendo girar el anillo de bodas en su dedo, algo que debería haberse quitado hace mucho tiempo. El señor Harlan y su esposa realmente parecen estar enamorados. Escuché que ustedes dos han estado juntos desde la universidad hasta que sonaron las campanas de boda. ¿Puedes compartir tu historia de amor? La sonrisa del anfitrión prácticamente se extendía hasta el cielo. Las orejas de Harlan se sonrojaron levemente y comenzó a girar su anillo de bodas más rápido, revelando inadvertidamente su tensión. ¿La entrevista de hoy no se centra en nuestro nuevo producto? Echó un vistazo a los electrodomésticos inteligentes cercanos. Ah, cierto. Entonces, señor Harlan, ¿qué lo inspiró a diseñar esta aspiradora totalmente automatizada y activada por voz? La sonrisa en los ojos de Harlan regresó gradualmente. Porque mi esposa suele decir que si solo hubiera una manera de hacer las tareas del hogar con un solo botón, o un solo botón para bañarse, sería genial. Entonces quise sorprenderla, dejándola relajarse en casa. Toda nuestra gama de electrodomésticos inteligentes se puede controlar por voz y ajustar la configuración según las preferencias del usuario. La anfitriona sonrió aún más. Incluso cuando el tema cambia, sigue girando en torno a la señora Fu.
La insinuación y el tono de voz que se escuchaba a continuación hicieron que las orejas de Harlan se pusieran más rojas, pero irónicamente, en los 10 años que había estado con él, nunca lo había visto así. El hombre al que amaba desde hacía una década ahora me resultaba tan desconocido. Más irónicamente parecía que él había aprendido a amarme solo después de que me fui. El rostro de Wendy perdió el color cuando la desesperación se apoderó de ella, se desplomó en su asiento, las lágrimas se derramaron y agrietaron su delicado maquillaje. Todo es culpa tuya. Harlan era mío. Es por ti que cambió su corazón. Ella lloró suavemente. La arrogancia que tenía hace unos momentos había desaparecido por completo, dejando atrás a una mujer con el corazón roto. Bajé la mirada y deslicé la tarjeta bancaria frente a ella. Salí del restaurante. Una vez en el auto saqué el número de Harlan de la lista negra y lo llamé. Antes de que terminara el pitido, se escuchó su voz: Selena, por fin me encontraste. Su tono era alto y mostraba una alegría manifiesta. Acabo de terminar una entrevista en vivo. ¿Puedo ir a buscarte esta tarde? Dijiste que querías cambiar los muebles de la casa, ¿no? Elegí algunas opciones, pero me bloqueaste después de que te envié un mensaje de texto. Te enviaré un mensaje más tarde. Vi en tus redes sociales que guardaste vídeos de mukbangs de mariscos. Alguien me compró tus camarones favoritos. ¿Los quieres picantes o al vapor esta noche? También vi algunas langostas frescas. Harlan. Levanté un poco la voz, interrumpiendo su parloteo continuo. Ya hemos iniciado el proceso de solicitud de divorcio. Tú mismo firmaste el acuerdo de divorcio, no lo olvides. Y si quieres desempeñar el papel de marido devoto, no malgastes tu energía en mí. No intentes llamar mi atención con estas tácticas baratas. No quiero estar en el ojo público y sin duda, no quiero que mi situación afecte el juicio de mi padre. La palabra barato le hizo entrecortar la respiración al otro lado de la línea, recordándole la vez que había calificado mi informe de pobre. Después de presentar la solicitud de divorcio, hay un periodo de reflexión de 3 meses. ¿Puedes darme estos 3 meses? La voz de Harlan llegó después de un largo silencio. No hace falta. Estaré en el hospital durante estos 3 meses a menos que ocurra algo inesperado. Espero que nuestra comunicación se limite a asuntos relacionados con el divorcio a partir de ahora. Antes de que Harlan pudiera responder de nuevo, colgué rápidamente. Pero esa noche él apareció en mi cama de hospital, con varias cajas de almuerzo, empapado en sudor. No pude encontrarte en casa esta mañana y tenía una entrevista en vivo por la tarde. Por eso estoy aquí ahora. Dijo Harlan con la respiración entrecortada. Estos son todos tus favoritos. Mientras abría las cajas, el aroma inundó la habitación del hospital, atrayendo incluso la atención del paciente de la cama de al lado. No me miró a los ojos, bajó la cabeza para ponerse los guantes y empezar a pelar los camarones para mí. Las cajas del almuerzo todavía estaban calientes y pude ver las yemas de sus dedos enrojecidas por el calor a través de los guantes transparentes. Harlan era alérgico a los mariscos, así que no los había comido mucho desde que nos conocimos, y mucho menos le había pedido que me los preparara. Era la primera vez que llegaba tan lejos por mí. Resulta que Harlan podía amar a alguien de manera tan desinteresada. Tengo un examen mañana y ya comí, así que necesito ayunar antes del examen. Puedes llevártelo, dije en voz baja, sin querer causar una escena frente a los otros pacientes. Harlan hizo una pausa y el camarón saltó de nuevo a la caja. Está bien. Levantó la cabeza, reprimiendo toda su amargura y, como antes, con una leve sonrisa preguntó, ¿qué quieres comer después del examen? Te lo prepararé. Miró a su alrededor, no es conveniente compartir habitación. ¿Debería ayudarte a solicitar una habitación individual? Hablé con un especialista y, siempre que te trates activamente después de la cirugía, las posibilidades de que vuelva a aparecer son bajas. ¿Qué te parece? ¿Yo te lo arreglo todo? Cerré los ojos y respiré profundamente. No solo quiero quedarme aquí tranquilamente y recibir el tratamiento. Ayer vi a Wendy. En cuanto dijo eso, noté que sus pupilas se contraían. En realidad, solo la veo como una hermana. Nuestros padres murieron en un accidente cuando éramos jóvenes y nos hemos apoyado mutuamente durante toda la infancia. Siempre la he ayudado,
pero es solo una ayuda. Ayer dejé en claro que no tengo otros sentimientos por ella. Harlan se quitó los guantes desechables y me agarró, pero yo lo esquivé. Su mano quedó suspendida en el aire, insegura. Cambiaste tu boleto para regresar antes de tiempo durante tu luna de miel por ella, ¿no? Harlan se atragantó y retiró la mano con rigidez. Sí. Evitó mi mirada. Pero era el cumpleaños de su madre. Ella se sentía deprimida y yo no podía dejar de regresar. Suspiré profundamente. Fue lo mismo ayer, ¿verdad? Siempre que Wendy estaba molesta, sin importar el motivo, Harlan corría a su lado de inmediato. Sí, no me dio más explicaciones. En aquel entonces corría hacia ella sin dudarlo. Ahora, tratando de reconquistarme, todavía lo haría. Wendy te ama y ocupa un lugar importante en tu corazón. No puedes dejarla ir. Solo por eso, no hay forma de que podamos volver a estar juntos. Señalé este problema, mientras observaba cómo la mirada de Harlan se apagaba gradualmente. Selena me miró profundamente a los ojos. Anoche le dejé en claro que no volveríamos a estar en contacto. Sé que no puedes perdonarme, pero solo quiero hacer algo por ti, de verdad. Harlan, que siempre se mostró orgulloso e inflexible, inclinó la cabeza frente a mí por segunda vez. Lo único que puedes hacer es dejar de verte. Una vez pensé que el hombre que más me amaba solo actuaba para vengarse de mi padre, montando un espectáculo durante 10 años. Cada vez que nos veíamos, repasaba en mi mente esos 10 años que pasamos juntos. Y cada vez, sin excepción, me recordaba que todos sus gestos considerados, sus profundos afectos, incluso cada una de sus acciones y expresiones, eran falsos. No lo culpaba, pero ya no podía amarlo. Después de una larga pausa, dijo de mala gana, está bien. Preparé mi lonchera, me di la vuelta y me fui. Cada movimiento parecía estirarse infinitamente, incluso mi silueta se sentía alargada, como si revelara los pensamientos del dueño. Harlan no se desdijo de su palabra, en realidad no volvió a aparecer. Pero en cada comida, la comida que preparaba no faltaba ni un día. Cada plato era algo que me encantaba comer. Cuando las enfermeras lo trajeron, no pudieron ocultar su envidia. Pensaron que solo estaba discutiendo con Harlan y siempre me animaron a reconciliarme. En nuestro aniversario de bodas, me envió un ramo de flores. 99 rosas, coronadas con una tarjeta rosa, tal como cuando me propuso matrimonio. Eché un vistazo rápido y tiré las flores a la basura, mientras que la tarjeta con mi nombre quedó hecha trizas. Al día siguiente una noticia sobre objetos perdidos conmocionó a la ciudad. Era un ramo algo marchito y por supuesto, no era raro que se tiraran flores. Lo sorprendente fue que escondido entre las flores, había un valioso anillo de diamantes. La cámara de noticias incluso hizo un primer plano del anillo, mostrando claramente la inscripción en la parte inferior, Selena. Las joyas de alta gama son poco comunes y con el nombre grabado en ellas, encontrar al propietario no sería difícil. Este incidente primero fue noticia y luego se volvió viral en Internet. Pronto Attentive Medicines descubrió que este anillo de bodas perdido era un par del que Harlan usó durante una entrevista en vivo reciente. A partir de ahí unieron los cabos y descubrieron mi nombre y el hecho de que estaba en proceso de divorcio de Harlan. La verdad unilateral dejó un espacio infinito para la especulación y, rápidamente, la historia entre Harlan y yo se transformó en la de una esposa enferma de cáncer que no quería lastimar a su amado esposo, quien valientemente solicitó el divorcio. Sin que ella lo supiera, el esposo estaba decidido a acompañar a su esposa en este momento difícil. En poco tiempo esta interpretación inundó Internet, con innumerables voces que nos instaron a reconciliarnos. Louis se enteró de inmediato e hizo que el hospital bloqueara la noticia, asegurándose de que mi hospitalización no se filtrara. Gracias. Después de escuchar los arreglos de Louis, dejé escapar un suspiro de alivio. Estás a punto de someterte a una cirugía, así que no puedes dejar que tus emociones fluctúen demasiado. Los medios harán cualquier cosa para llamar la atención, y yo solo estoy haciendo lo que un médico debe hacer, sonrió Louis. Por cierto, las comidas que envía son bastante buenas, nutritivas y realmente adecuadas para ti, agregó Louis. No esperaba que el Dr. Louis no solo hiciera cirugías, sino que también revisara las obras de los pacientes. Debes estar muy ocupado. No había probado ni un bocado de la comida que me enviaba Harlan, porque sabía que si lo hacía,
tendría que devolverla. Le enviaba mensajes de texto a Harlan todos los días para advertirle que no me enviara más comida, pero él me ignoraba cada vez y me enviaba repetidamente un mensaje: ¿cómo estás hoy? ¿Qué quieres comer? Yo gritaba por un lado, mientras que él permanecía ajeno a todo. Mi sugerencia es seria. Luis se subió las gafas. Durante el tratamiento, tendrás que soportar algunas molestias. Además, has notado que has perdido mucho peso, ¿verdad? Las cejas de Luis se fruncieron ligeramente y su tono se volvió serio. Comer bien podría ayudarte a sentirte un poco mejor. En esta relación él está equivocado, no deberías atormentarte por eso, Selena. Se sentó al borde de mi cama, mirándome a los ojos, y durante este tiempo, realmente creo que se preocupa por ti. ¿Estás actuando como su defensora? Me reí con frustración. Parecía que la noticia unilateral realmente había influido en los corazones de las personas. Harlan incluso conmovió a Luis. Los médicos no deberían interferir en los asuntos personales de sus pacientes, pero esto también es una carga para tu mente, ¿no es así? Luis señaló mi estómago: puedo ayudarte con este tipo de dolor. Luego señaló mi corazón: pero este tipo de dolor debes afrontarlo por tu cuenta. Las palabras de Luis fueron ligeras, pero cada una de ellas me llegó al corazón. Tenía razón, yo estaba evitándolo. Siempre había navegado tranquilamente por la vida. Hasta que arrestaron a mi padre y las mentiras de Harlan se revelaron ante mí. Todos los golpes me llegaron de golpe. Y luego llegó mi enfermedad. Si no fuera por la promesa que le hice a mi padre, tal vez un día durante ese periodo, hubiera dejado este mundo. ¿Quieres que vaya a ver a Harlan? Luis respondió: de hecho, está afuera ahora mismo. Si no quieres verlo, puedo enviarlo lejos de inmediato. Saldré a verlo. Suspiré y me levanté para ir al baño. En el espejo efectivamente me veía mucho más delgada, tal como había dicho Luis. Tenía las cuencas de los ojos ligeramente hundidas, mi tez estaba amarillenta y parecía sin vida. Pero ya no quería maquillarme. Cuando salía con Harlan, planeaba mi atuendo el día anterior y comenzaba a cuidar mi piel y a maquillarme horas antes. Ahora me sentía muerta por dentro, mi apariencia ya no parecía tan importante. Harlan llegó como la última vez, con varias cajas de almuerzo y sosteniendo firmemente una caja de terciopelo para anillos. Cuando Harlan me vio, sus ojos se pusieron rojos de repente y extendió la mano temblorosa, pero se apartó solo 1 centímetro y se secó las lágrimas de las comisuras de los ojos. ¿Escuché que me buscabas? He eliminado el tema de tendencia y he recuperado el anillo. Él asintió, bajó la mirada y trató de contener las lágrimas, pero brotaron sin control. Le devolví el dinero que debía a su padre. También hice que mi abogado negociara la compensación que quería su familia. Lo comprobé y no debería dar lugar a una sentencia larga. Resopló y sus pupilas reflejaron mi rostro demacrado. Con esto deberías poder concentrarte en tu tratamiento. Luego fui yo quien se quedó estupefacto. No tenías por qué hacer esto y yo no tengo dinero para pagarte. A partir de hoy, puedes tratarme como tu esposo durante otros 40 años y esta deuda quedará saldada. Habló con ligereza y sonrió mientras me entregaba el anillo. Es broma, añadió rápidamente Harlan, es un regalo voluntario sin condiciones. Sonrió, pero sus ojos brillaban con lágrimas amargas. ¿Por qué? Lo miré confundida. La venganza era claramente tu objetivo y lo has logrado. Mi padre está en prisión y yo sufro de cáncer. ¿No debería ser eso satisfactorio para ti? Sostuvo obstinadamente la caja del anillo en el aire, negándose a soltarla. Selena, durante estos últimos meses separados, no he sentido ninguna satisfacción por la venganza, en cambio, he sufrido inmensamente todos los días. Admito que al principio estuve cerca de ti por venganza, pero durante estos meses, solo he pensado en 2 cosas: 1, cómo mantenerte con vida, y 2, cómo podrías perdonarme. Sonreí levemente: viviré bien. Se lo prometí a mi papá. Pero perdonarte no es necesario. Nunca te odié para empezar, y comprendo tu necesidad de venganza. Además, yo también te amé en algún momento. Sus últimas palabras quedaron suspendidas en el aire como una brisa fría, y se instalaron en un silencio inesperado. De principio a fin, nunca odié a Harlan, simplemente no sabía cómo enfrentarlo. O tal vez, no estaba segura de cómo manejar todo lo que había sucedido.
Por un lado estaba mi padre y por el otro, el hombre al que había amado durante 10 años. ¿Tú no me odies?, preguntó después de un momento con la voz ligeramente temblorosa, teñida de sorpresa. No. Pero estamos en el punto en que nuestra relación tiene que llegar a su fin. Quédate con el anillo, no me sirve de nada. Empujé su mano hacia su pecho, dejando que mi mirada se posara en el anillo de bodas que llevaba en el dedo. Y ya no deberías llevar ese anillo. Levanté la vista y me encontré con sus ojos tristes. Separémonos en buenos términos. No odio a Harlan, pero también sé que estaba enamorada de una versión de él que no era real. El verdadero Harlan no es el compañero perfecto que estuvo a mi lado durante una década, y por eso mis sentimientos también murieron con la verdad. Apretó la mano con fuerza alrededor de la caja del anillo, sujetándola con fuerza. ¿Está bien? ¿Podemos seguir siendo amigos?, preguntó. Lo miré sorprendida. Rápidamente me explicó, quiero compensarte. ¿Puedo seguir cuidándote? Si es posible, lo consideraré. Pero no necesito tus disculpas ni tus cuidados. No lo rechacé de plano. No tenía por qué llegar a tantos extremos, pero lo hizo de todos modos. Y por eso no pude decir que no. Harlan parecía querer decir más, pero algo lo detuvo. Él asintió en silencio y finalmente dijo, cuídate y recupérate pronto. La luz del pasillo lo iluminó cuando se dio la vuelta, su silueta se fundió con la claridad, pero de alguna manera, parecía más solo que nunca. Antes de mi cirugía, Harlan nunca volvió a aparecer. Tal como lo había prometido, mi padre recibió una sentencia reducida. Aunque Harlan ya no estaba con nosotros, de vez en cuando aparecían rastros de él en mi vida. Veía sus entrevistas en televisión, leía noticias sobre él y su empresa o encontraba las comidas que llegaban a mi habitación del hospital todos los días. Aunque la enfermera y Louis hicieron todo lo posible por actuar con naturalidad y me dijeron que las comidas estaban preparadas especialmente en función de mis necesidades, una probada fue suficiente para darme cuenta de que Harlan las había preparado. La enfermera observó nerviosamente mi reacción. Cuando me vio comer sin el menor atisbo de sospecha, suspiró sutilmente aliviada. Después de la anestesia, antes de que pudiera abrir los ojos, sentí el calor de una lágrima cayendo sobre el dorso de mi mano. Abrí lentamente los ojos y encontré a Harlan llorando junto a mi cama. Tenía los ojos enrojecidos y una barba incipiente le cubría el mentón, pero podía ver la alegría en su expresión. Cuando vio que estaba despierta, se dio la vuelta rápidamente y se secó las lágrimas. Lo siento, dijo. Está bien, me esforcé por responder, mi voz se desvanecía. La cirugía salió muy bien, la voz de Harlan temblaba. ¿Esperaste mucho tiempo? Instintivamente miré hacia otro lado. No tanto tiempo. Además, somos amigos. Si te van a operar, por supuesto que estaré aquí para ayudarte, dijo con una sonrisa, cambiando rápidamente de tema. ¿Te duele? Como no quería que yo estuviera en desacuerdo, cambió de tema rápidamente. Negué con la cabeza ligeramente. Estaba pensando, cuando te den el alta, ¿por qué no te quedas en mi casa? Está en una buena ubicación, es conveniente para desplazarte. He instalado electrodomésticos inteligentes, por lo que te resultará fácil manejarlos por tu cuenta. Es ideal para tu recuperación. Justo cuando estaba a punto de negarme, añadió, no te preocupes, no me quedaré allí. Y será un contrato de alquiler, me pagarás el alquiler cada mes y, una vez que te recuperes por completo, me quedaré con el lugar. No te apresures a negarte, continuó anticipándose a mi reacción. Respiré profundamente. Como amigo estás haciendo demasiado. Estoy muy bien donde estoy ahora, pero gracias. Lo rechacé suavemente, notando la breve tristeza en sus ojos. Está bien. Y ya no tienes que seguir preparándome comida. Ya has pagado gran parte de la deuda de mi padre y ahora a tu empresa le va bien. No te dejes distraer por mi culpa. Harlan me miró sorprendido. Así que lo sabías desde el principio. He querido decírtelo muchas veces, pero sabía que no me escucharías. Al igual que antes, cuando rechacé su ayuda, él se encargaría de que la enfermera y Louis trajeran su comida. Mi padre ya destruyó a tu familia. No quiero que pierdas todo por lo que has trabajado por mi culpa. Hablé con sinceridad, Harlan, me dejé llevar. Espero que tú también puedas hacerlo.
Te acaban de operar. Descansa bien. Te visitaré otro día. No respondió, forzó una sonrisa mientras se daba la vuelta para marcharse. Su apresurada partida estuvo llena de silencio. Afortunadamente Harlan no regresó, ni tampoco las comidas que había preparado. Pero las historias nunca terminan en paz, y la vida tampoco. El día que me dieron el alta, Lois me ayudó a llevar el equipaje al estacionamiento. Dijo que había organizado un viaje para mí. Cuando llegamos al estacionamiento, un destello de luz me cegó, seguido por el rugido de un auto que pasaba a toda velocidad. Me empujaron con fuerza al suelo. Cuando abrí los ojos, estaba tirado en el pavimento, mirando fijamente un charco de sangre y el capó de un auto manchado de sangre. Miré a Harlan a los ojos. Parecía aliviado de que yo no hubiera sufrido daño antes de cerrar los ojos en medio de la sangre. Un dolor punzante se extendió por todo mi cuerpo al golpear el suelo, pero mi corazón se sentía oprimido, retorciéndose de angustia. Me costaba respirar mientras me tambaleaba hacia él y mis lágrimas caían sobre mi ropa y el suelo. De pie junto a mí estaba Wendy, con la frente ensangrentada. Se desplomó sobre Harlan, sollozando sin control, pero Lois la apartó rápidamente. Lois me sujetó los hombros, intentando mantenerme con los pies en la tierra. Selena, ve a buscar al médico, date prisa. Me zumbaban los oídos con un ruido blanco. No recuerdo cómo corrí a buscar al equipo médico ni cómo llevaron a Harlan a toda prisa a la sala de operaciones. Lo único que recuerdo es estar sentado fuera del quirófano, sintiendo como si mi sangre se hubiera congelado, con el corazón latiendo cada vez más lento y entumecido. Me imagino que cuando me operaron, Harlan sintió la misma sensación de impotencia. Pero a diferencia de él, yo no pude verlo salir. Después de que llevaron a Harlan a cirugía, Lois llamó a la policía. Los oficiales llegaron rápidamente y arrestaron a Wendy, cubierta de sangre y lágrimas. Mientras se la llevaban, me lanzó una mirada de odio, acusando a mi padre de quitarle la vida a sus padres y culpándome a mí por quitarle al hombre que amaba. La policía nos pidió a Lois y a mí que prestáramos declaración. Cuando regresé a toda prisa de la comisaría, Harlan ya había salido del quirófano. La operación fue un éxito. La primera reacción de Harlan al verme ilesa fue de alivio. ¿Valió la pena casi perder la vida para salvarme? En ese momento, todas mis emociones salieron a la superficie. Mi deuda con él no hizo más que crecer. Valió la pena, respondió con una pequeña sonrisa, como si las heridas no le hubieran causado ningún dolor. Selena, no te sientas agobiada por esto. Quise hacer esto por voluntad propia, agregó. Me mordí el labio y asentí conteniendo las lágrimas. Sabía lo que él quería, pero por desgracia, era algo que yo no podía darle. Mientras Harlan estaba en el hospital, nuestros papeles se invirtieron y yo me convertí en la que lo cuidaba. Pero él no aceptó mi atención con la misma facilidad que yo lo había hecho con él. Sonreía alegremente cuando la gente nos confundía con un matrimonio, pero se quedaba callado cuando yo le aclaraba nuestra relación. El día que le dieron el alta a Harlan, también fue mi último día con él. Le envié un mensaje de texto a Harlan para desearle una pronta recuperación. Esperaba que él también pudiera dejar atrás el pasado y dejar de aferrarse a sus viejos rencores. Los días pasaron así. Los resultados de mis exámenes médicos fueron buenos y la situación de mi padre en prisión era estable, lo que me dio tranquilidad. En cuanto a Harlan, siguió apareciendo en las noticias gracias al éxito vertiginoso de su empresa. Encontré un nuevo trabajo y me lancé a una nueva ola de actividades, lo que inevitablemente me llevó a reuniones sociales. Sin embargo, el anfitrión aclaró de antemano que el alcohol estaba prohibido, lo que dejó un poco desconcertados a mis colegas, acostumbrados a beber en tales eventos. En la cena, lo volví a ver sentado justo frente a mí. Aunque no estaba bebiendo, había un ligero rubor en su rostro. Me disculpé, diciendo que necesitaba retocarme el maquillaje, pero justo cuando salí, él me siguió de cerca. Entonces ni siquiera has comenzado a hablar y ya estás tratando de escapar. Había un dejo de travesura en sus ojos. ¿Sabes por qué me fui? Después de todos estos años, ¿por qué no puedes dejarlo ir? Le había dicho tantas cosas cuando estaba en el hospital y poco a poco le había ido devolviendo el dinero que me había dado todos estos años. Harlan arqueó ligeramente la ceja. Esta colaboración fue decidida por la dirección de la empresa,
no fue algo que yo insistiera. Y añadió, el pasado ya es cosa del pasado. Esta asociación es en beneficio de la empresa y no voy a dar marcha atrás. Extendió la mano y sostuvo un paquete de pañuelos de papel en lugar de la caja de anillos que vi allí una vez. Para cuando necesites secarte las lágrimas más tarde. Sus palabras fueron impecables y su tono y expresión no delataron nada, pero aún así llevaba el reloj que le había regalado años atrás. Tomé los pañuelos fingiendo una leve sorpresa y despreocupación. Esperemos que el presidente Fu cumpla su palabra. Todavía no me había soltado y yo no miraría atrás. Tal vez fingir que ambos estamos bien sea el mejor final para nosotros. La historia principal termina la historia adicional de Harlan antes del accidente de sus padres. La vida de Harlan había sido tranquila. Pero la vida es así, la tragedia a menudo golpea de la nada. El edificio en el que vivían se derrumbó en un instante y sus padres quedaron enterrados bajo los escombros. Harlan se aferró a los cuerpos de sus padres, que habían sido sacados de entre las ruinas, y se desmayó de dolor. Ahora que era huérfano, Harlan vio rápidamente cómo sus hipócritas parientes se volvían fríos cuando se enteraron de que la mayor parte del dinero de la familia se había gastado en la enfermedad de su madre. Con los pocos ahorros que le quedaban, Harlan se encargó del funeral de sus padres y fue enviado a un orfanato. Allí conoció a Wendy, unos años más joven que él y, como él, una víctima cuya familia había sido destruida por una construcción de mala calidad. Después de que su padre falleciera, la madre de Wendy quedó tan devastada que terminó saltando de un rascacielos propiedad de la empresa inmobiliaria que causó su tragedia. Pero su muerte apenas causó revuelo. Para quienes estaban detrás de escena, fue solo un juego, ni siquiera apareció una mención en los periódicos. Fue entonces cuando Harlan comenzó su plan de venganza, abriéndose camino desde lo más bajo de la compañía enemiga y reuniendo pruebas, un camino que llevó años y tenía pocas posibilidades de éxito. Entonces eligió otro camino, comenzando con la hija de Payne, Selina. Es casi gracioso que alguien tan despiadado como Payne pudiera tener una hija tan bondadosa. Harlan conoció a Selina en la escuela secundaria durante la orientación para estudiantes de primer año. La escuela era la mejor escuela secundaria pública de la ciudad y Harlan había sido aceptado por sus excelentes calificaciones. Ese día vio a su enemigo por primera vez en años, vestido, sosteniendo el equipaje de Selina y sonriendo amablemente. Harlan se ofreció como voluntario para ayudar a los estudiantes de primer año a llevar sus pertenencias a los dormitorios, que no tenían ascensores. Sin saber la identidad de Harlan, Payne lo elogió varias veces durante los 20 minutos que pasó cargando el equipaje de Selina. Harlan no sabía si los elogios de Payne eran genuinos o solo para aparentar frente a su hija. Pero sí sabía una cosa, Payne se preocupaba profundamente por Selina. En ese momento un plan detallado de venganza se desplegó en la mente de Harlan. Silenció su conciencia y comenzó a acercarse a Selina. Selina era tan pura de corazón que nunca se dio cuenta de la naturaleza calculada de sus encuentros. Se conocieron, fueron a la misma universidad, se enamoraron y finalmente se casaron. Todo transcurrió con normalidad, pero cada mañana, al ver a Selina dormida en sus brazos, se perdía en sus pensamientos. La idea de dejarlo todo pasó por su mente más de una vez. Pero al mismo tiempo Wendy seguía presionándolo. Le preguntaba una y otra vez si se había perdido en ese mundo de lujo. Por supuesto que no, pensó Harlan. Se sentía culpable por Selina. Aunque originalmente se había comprometido con ese camino con un corazón endurecido, la culpa se abatió sobre él como olas implacables, haciéndole despertar con sudores fríos en plena noche. Finalmente llegó el día de cerrar la red. Él mismo entregó a la policía las pruebas de los crímenes de Payne. Se acercó varias veces a la puerta de su casa, pero no pudo abrirla. Tenía miedo de que ella llorara, de que sus lágrimas se filtraran en su corazón y lo disolvieran poco a poco. La evitó durante 2 meses, con la mente llena de explicaciones ensayadas, planes de reconciliación y formas de compensarla. Pero cada vez que intentaba llamarla, no podía presionar el botón, cada mensaje cuidadosamente escrito se borraba en un instante, cada paso hacia casa terminaba con él regresando. Inesperadamente, cuando finalmente reunió el coraje para regresar, encontró un acuerdo de divorcio esperándolo. También estaba ese informe médico que había dejado de lado sin cuidado. Al principio Harlan se sintió confundido, luego furioso. ¿Cómo podía ser que ella,
que había caído en su trampa, fuera la que se diera la vuelta y se fuera tan fácilmente ahora? Ese día, él dijo muchas cosas crueles, palabras que herían tan profundamente que nunca podría reparar los restos destrozados de su familia. Después de que Selina se fue, recuperó todo lo que había desechado y volvió a colocar cada objeto en su lugar. Pero el amor que había desechado tan fácilmente nunca regresó. Selina le dijo que Wendy estaba embarazada, insinuando sarcásticamente que era su hijo. ¿Cómo era posible? Siempre había visto a Wendy como una hermana menor, una compañera superviviente del orfanato. ¿Y el embarazo? Harlan confrontó a Wendy ese mismo día, solo para descubrir que ella había estado publicando fotos en secreto en Instagram, que solo Selina podía ver. Y esas fotos, tomadas cada vez que ella lo visitaba con alguna excusa, llevaron a la última, una foto de una prueba de embarazo. Harlan se ofreció inmediatamente a acompañar a Wendy a un chequeo y allí, en el hospital, vio a Selina. En el momento en que la reconoció, su corazón se aceleró e incluso preparó frases en su cabeza para intentar recuperarla. Pero para su consternación, todo era una ilusión. Selina no estaba embarazada y lo miró con aún más desdén que esa mañana. Lo que finalmente derribó la fortaleza de odio que Harlan había construido a lo largo de los años fue una llamada telefónica de Morton. Morton le reveló todo. Cuando su empresa estaba al borde del colapso, quien lo había ayudado en secreto no era Morton, sino Selina. Durante todo ese tiempo, Harlan creyó que se había ganado el respeto de Morton y había logrado el éxito por sí solo. Pero en realidad, sin Selina, no sería nada. Las palabras de reconciliación llenaron su corazón y le dieron el coraje para intentarlo de nuevo. Si amar a Selina era un crimen, entonces él ya no tenía redención. Sin embargo, cuando corrió a su apartamento, la vio salir del auto de otro hombre. Y lo reconoció. Luis lucía muy diferente a cuando estaba en la escuela secundaria. Una vez había corrido en la competencia de atletismo de la escuela, donde Selina lo animó. Selina, que tenía un buen corazón, había reunido a un grupo para animarlo cuando se enteró de que se estaba recuperando de una operación. Al recordarlo, las manos de Harlan se le humedecieron de sudor. En ese momento, temió perderla a manos de Luis más que cualquier otra cosa. El terror se apoderó de su racionalidad y corrió hacia Luis y le dio un puñetazo. Selina lo devolvió a la realidad de un golpe, explicándole que Luis solo estaba allí para ayudarla. Y entonces Harlan se dio cuenta de que el informe médico era real. Ese día él había dicho tantas cosas hirientes, y ahora, cada palabra era como un boomerang, que volvía a golpearlo con un dolor que se hundía profundamente en su corazón. Quería cuidarla como antes, calentando su corazón poco a poco. Pero cada intento se encontró con su frío rechazo, lo que terminó en vergonzosos malentendidos. La única vez que estaba dispuesta a verlo era para dejar las cosas claras. Selina solía tener muchos admiradores y cada vez que notaba que alguien sentía algo por ella, inmediatamente aclaraba las cosas. Harlan nunca imaginó que un día terminaría siendo uno de ellos. Ella se había dado por vencida por completo. El ardor del alcohol le recorrió la garganta y le quemó hasta el corazón. El entumecimiento se quedó en su cerebro, mientras que la amargura se instaló en lo más profundo. Nadie supo cuánto bebió esa noche, ni siquiera el propio Harlan. Cuando despertó estaba acostado en una cama de hospital, con el olor del antiséptico llenándole la nariz y devolviéndole poco a poco la cordura. El médico le dijo que ya no podía beber. Una vez más, su estómago podría arruinarse. En ese momento Harlan pensó para sí mismo, mi estómago también está arruinado, tal vez ahora finalmente entiendo por lo que pasó. Había protegido a Selina durante el accidente, pero en realidad había deseado que Wendy lo hubiera golpeado y matado en su lugar. Si realmente hubiera muerto por ella, tal vez lo hubiera enfrentado, tal vez lo hubiera mirado una vez más. En la oscuridad interminable de su coma, había escuchado a sus padres llamarlo, pero en el otro extremo, también se escuchaba el sonido de su llanto. Cuando recuperó la conciencia, Selina le preguntó por qué lo hizo, porque pagó la deuda de Payne, porque la salvó, a pesar de que su padre había destruido a su familia. Quería decirle que había pagado la deuda de Payne porque no quería verla llorar. El desastre que había causado ya la había entristecido bastante. También quería decirle que había perdido su hogar hacía mucho tiempo, que era ella quien le hacía sentir que tenía uno de nuevo. Sin ella, ¿qué hogar tendría? Pero no podía decir esas cosas porque sabía que ella ya no lo amaba.
Esos últimos 10 años habían sido los años en los que más lo había amado. Y todos los días del resto de su vida serían los días en los que él la amaría más. Cuando volvió a ver a Selina, ella era una de las representantes clave de su nuevo socio comercial. En la penumbra de la sala privada, el suave resplandor parecía caer sobre ella y solo sobre ella. Después de tantos años, Harlem volvió a sentir ese dolor familiar en el pecho. Ese corazón, encerrado durante tanto tiempo, todavía podía sentir a Payne. Ella también lo vio. Sus miradas se cruzaron, la de ella primero se llenó de sorpresa, luego rápidamente apartó la mirada. Él la alcanzó y le dijo que ya había seguido adelante. Incluso bromeó, entregándole un pañuelo y diciéndole que no llorara más tarde. Pero ni siquiera él creía en sus propias palabras, en realidad no había dejado ir la situación. Desde que rompieron, él seguía viviendo en el mismo lugar que habían compartido y seguía usando la ropa que ella le había comprado. Recordaba cada aniversario. Volvía a los lugares donde solían celebrar y rememoraba esos momentos. Él comería solo la cena de su pareja favorita, reservaría la suite para parejas solo, comería una tarta de cumpleaños entera él solo el día de su cumpleaños. ¿Realmente se había dejado llevar? Trató de actuar con naturalidad frente a ella, pero la humedad en sus palmas y el movimiento irregular de su pecho lo traicionaron. Ella le quitó el pañuelo, las yemas de sus dedos rozaron sus dedos, un pequeño movimiento que de alguna manera desató una tormenta en su interior. Los ojos de Selena se curvaron mientras le sonreía, igual que aquel primer día en la escuela secundaria cuando le había agradecido por llevar su equipaje. Espero que hayas dicho lo que querías decir. Harlem dejó escapar un silencioso suspiro de alivio. Afortunadamente ella no se había dado cuenta. Pero cuando se dio la vuelta para irse, de repente recordó que el reloj que llevaba era el que ella le había regalado hacía tantos años. Se rió amargamente de sí mismo. Entonces, ella se dio cuenta. Simplemente no quería exponerlo, no quería destruir la vida que tenían ahora. Entonces, sin previo aviso, las lágrimas brotaron de sus ojos. Pero ya no le quedaban pañuelos para él. Fin.